Buenas tardes, queridos amigos. Vamos a abordar una época y un personaje de esa época fundamental para nosotros, que es el reinado de Carlos IV, desde su inicio hasta, bueno, pues los preliminares de la Guerra de la Independencia, el 2 de mayo. Lo vamos a encarnar en una persona, en un personaje, en un figurón literario, llamada Rosa de Gálvez de Cabrera, ¿no? Bueno, Rosa de Gálvez fue inoculada por José Luis Cabrera, primero a mí y luego a Aurora. Y yo no tenía conocimiento de este personaje, de esta mujer, y seguiría sin tenerlo si no es por José Luis, que se empeñó hace mucho tiempo en revitalizar esta mujer de estirpe aristocrática, más o menos progresista según los parámetros actuales, y de un poder literario excepcional. Incluido en el ciclo Correspondencias, que desde hace más de 2 años lleva acogiendo el Centro Cultural de la Malagueta, continuamos la comprensión del perfil biográfico de los personajes elegidos a través de su propia palabra. Fundamentalmente lo hacemos utilizando cartas privadas, lo que no excluye declaraciones o reacciones a ámbitos distintos o en documentos de diversa índole. También indagamos acerca de la adaptación del personaje abordado en el contexto sociocultural que le tocó vivir, disfrutar, soportar, padecer. Precisamente en este apartado es donde los márgenes de interpretación se ensanchan, nunca se estrechan y les aseguro que siempre sorprenden. Por este ciclo han pasado, entre otros, el joven y brillante pensador Jorge Freire, que habló sobre el poeta Rainer María Rilke en Ronda, partiendo de las enseñanzas que luego desarrollaría en su magistral Cartas a un joven poeta. También nos visitó la escritora Laura Freixas, que nos recordó la intensa y espinosa relación entre 2 damas de la altísima literatura británica, una de ellas, Vida Sackville-Weld, que está bastante olvidada, y la otra en plena ebullición, que es Virginia Woolf. O la ensayista también nos visitó la ensayista Mercedes Monmany, que indagó acerca de la correspondencia cruzada durante muchos años entre 2 de los más influyentes escritores centroeuropeos, el autor de La Marcha Radetzky, Joseph Roth, y el autor de Momentos Estelares de la Humanidad, Stefan Zweig. Hoy, sin embargo, nos quedamos en Málaga, bueno, mejor dicho, en Macharabiaya. Partimos de Macharabiaya. Y es que la autora elegida es malagueña, perteneciente a una de las familias determinantes del reinado de Carlos III, los Gálvez, también de Carlos IV, que nacieron y se desarrollaron en fortuna y en vestigios, en rastros, allí en Macharabiaya. Familia que contó con un ministro de Indias, 2 virreyes de Nueva España, al que debe sumarse en igualdad de condiciones, así la reivindicamos nosotros, a la discreta musa española que vendía por 9, la poeta y dramaturga neoclásica y prerromántica, ya lo he dicho antes, María Rosa Gálvez de Cabrera, nacida en el 1768 y fallecida tempranamente en Madrid en 1806. Pero no seré yo quien hable de María Rosa de Gálvez, porque hoy me acompañan 2 de los más significados especialistas en esta autora, 2 estudiosos en la figura de la Gálvez, a la que han ayudado, yo he puesto mi granito de arena, a recuperar para la historia de la literatura española a esta mujer singular. Me refiero a José Luis Cabrera, a mi derecha, que es solo un eufemismo, y Aurora Luque, a mi izquierda, también otro eufemismo. Así que paso la palabra a José Luis Cabrera, que fundamentalmente hablará del recorrido biográfico de María Rosa. Pues perfecto. Buenas tardes a todos. Mi agradecimiento al Centro Cultural La Malagueta de la Diputación Provincial de la Térmica, a Alfredo por habernos invitado a Aurora
y a mí a este ciclo. Y bueno, vamos a pasar también algunas imágenes para hacer... No sé si se me oye muy bien. ¿Sí? ¿Al fondo también? ¿Sí? ¿Sí? Pues pasamos a la primera imagen, vamos a pasar a alguna imagen para hacerlo un poco más dinámico. Hay un poco bueno. Sí, bueno, el escudo es el escudo de los Galvez de Macharabiaya, pertenece a las pruebas de nobleza de la familia Gálvez que compró el ayuntamiento de Macharabiaya hace poco tiempo, que salió a la venta en una librería anticuaria. Y he elegido esta imagen ya que no hay ningún retrato de María Rosa de Gálvez, no sabemos cómo era físicamente, pero he elegido esta imagen para reivindicar su pertenencia a esa ilustre familia, como ha dicho Alfredo, de los Gálvez de Macharabiaya. Digo a reivindicar porque siempre en los foros, habitualmente en los foros que hablan de los Gálvez, de Bernardo de Gálvez, de tal, se ignora a ella siendo hija de Antonio de Gálvez, sobrina del ministro y del virrey y prima hermana de Bernardo de Gálvez. Si pasamos a la siguiente imagen. Bueno, el comienzo de la historia está en el pequeño pueblo de Macharabiaya, en el pueblo de la Sarquía, con cuatro hermanos, los hermanos Gálvez Gallardo, famosos en la historia universal, sobre todo, bueno, principalmente José, ministro de Indias del rey Carlos III. Si pasamos a la siguiente imagen. Estos son, estas estatuas, es una foto antigua, pertenecen al Panteón de los Gálvez de Macharabiaya, y vemos a la izquierda, con ese pinta un poco terrible, ¿no?, a Antonio de Gálvez, todo un personaje, el menor de los hermanos y el más controvertido de los hermanos, que es padre adoptivo de María Rosa. Antonio de Gálvez y su mujer, María Rosa, su mujer, Ramírez de Velasco, adoptan a María Rosa. María Rosa es un personaje envuelto en polémica desde su nacimiento, porque es una hija adoptiva. Entonces, en principio, ella está depositada en el hospicio de Ronda hasta que de ese hospicio la rescatan sus padres adoptivos, que son Antonio de Gálvez y Mariana Ramírez de Velasco. Por la forma en que están redactados los diversos documentos, la conclusión de los historiadores que han abordado la figura de María Rosa y que nosotros compartimos también, es que se trata de una hija natural del propio Antonio de Gálvez. Y entonces, adoptar una hija natural tenida fuera del matrimonio era una fórmula bastante común en la época, sobre todo si no había descendencia, digamos, legítima por parte del matrimonio. Y esto pensamos que es así también porque toda la familia Gálvez le da a su sangre, al linaje, una importancia bestial, de forma que incluso sus bienes los van vinculando para que si fallecen los descendientes sin hijos, no los puedan heredar los cónyuges. Están todos vinculados para que queden siempre dentro de la familia, como veremos en la herencia de María Rosa. Por todas estas razones, lo suyo es pensar que María Rosa es hija natural de Antonio de Gálvez. Aunque se dice tantas cosas, como que era hija de Carlos III. Sí, no es pero improbable. es absolutamente probable. Bueno, este es el tío de uno de los tíos de María Rosa, José de Gálvez y Gallardo, marqués de Sonora y ministro de Indias. Este hombre fue, pues, después del rey, pues el personaje más importante de su tiempo, porque controlaba todo el imperio español en América. Es de un poder tremendo, y bueno, no vamos a extendernos excesivamente en la historia de los Gálvez porque venimos a hablar sobre todo de ella. Pasamos a la siguiente. Otro tío de María Rosa, Matías de Gálvez y Gallardo, ilustre militar, combatió contra los ingleses con éxito y fue virrey de Nueva España. Guatemala. Y luego, pues, el hijo de Matías, Bernardo de Gálvez, primo hermano de María Rosa, pues el famoso virrey de Nueva España también, igual que su padre, primer conde de Gálvez, y bueno, que tan reivindicado últimamente, con tanta importancia en la independencia de los Estados Unidos. Bueno, pasamos aquí. Digamos que Macharabiaya está en el origen de esta familia
pero María Rosa nació en Málaga. Y una vez rescatada del hospicio, pues se crió en las casas de sus padres en el entorno de la iglesia de la iglesia de Santiago y de la Plaza de la Merced. Conocemos por una descripción el ambiente de lujo en el que se quería ya esta niña, pues ya con sus padres adoptivos, su padre natural, pensamos, en las inmediaciones de la Plaza de la Merced, donde don Antonio poseía hasta 7 casas, siendo feligreses de la iglesia de Santiago. La sala principal está presidida por el cuadro de la Inmaculada, con marco de talla dorado y adornado por 4 espejos y 6 cornucopias con marco de talla doradas. Los cortinajes eran de damasco rosado, los muebles de caoba, canapés, cómodas, sillas, taburetes forrados de seda. Había don rinconeras con sendos jarrones de china, instrumentos de música, un nacimiento de marfil, alfombras y otros cuadros y objetos de casa, de plata, repartidos por las diferentes estancias. Pero lo principal de todo este ambiente es la educación, el concepto de educación que corresponde a una familia ilustrada que brindan a María Rosa de Gálvez, que le hacen aprender el teatro, aprender francés. Es una mujer muy ilustrada. Su tío José de Gálvez deja una biblioteca inmensa y entonces pues participaba, ¿no?, de todo este movimiento de la ilustración, ¿no? ¿Queréis hacer algún apunte? Cuando avances, Muy bien. ahí llegue la época, la etapa Pues literaria. pasamos a la siguiente. Bueno, María Rosa, que conozcamos, tiene 3 hijas y las 3 mueren de niñas. Entonces es una desgracia, ella muere sin herederos. Y la primera hija es una hija natural tenida con un militar, don José de Irisarri, con un marino, fuera de matrimonio. Y eso se ha descubierto pues, en fecha relativamente reciente por un testamento en la que ella reconoce que ha tenido esa hija fuera del matrimonio. Imaginaos lo que esto supone a finales del siglo XVIII, en una mujer de una familia tan ilustre, ¿no? El ser madre soltera. Y tiene esta hija con José de Irisarri. En un testamento ella dice a su prima, la segunda marquesa de Sonora, con la cual se enfrentará en numerosos pleitos por la herencia de los Gálvez, pero dice que a pesar de las diferencias que tenemos, si a mí me pasa algo, le pido a mi prima que cuide de mi hija. Esta hija se llamaba María Josefa de la Pastora de Irisarri y Gálvez. Después del nacimiento de esta hija, ella se casa con un primo, José de Cabrera y Ramírez. Era primo tanto por línea paterna, por los Cabrera, como por línea materna, por los Ramírez de Velasco. Por descripciones, y que luego quizás podemos comentar y tal, era algo más joven que ella, era un hombre absolutamente atractivo, porque hasta sus enemigos lo describen como un personaje elegante, un auténtico dandy, y con una presencia impecable, también hablaba francés y tal, pero era un absoluto sinvergüenza. Sí, un demonio. Era un absoluto sinvergüenza. Entonces a ella la meten una serie de deudas, de líos, deudas de juego. Vamos, ella no era una santa. Pero, no, ella no. Pero él era. No, pero era tremendo. Él era tremendo. Luego comentaremos un poco cómo acaba este señor. Y bueno, negocios, deudas de juego, negocios catastróficos, que luego ya en su obra se refiere a todo eso. Negocios catastróficos. Bueno, al final coinciden una serie de desastres, como es la desaparición prematura de todos los Gálvez de Macharabiaya, José, de Matías, de incluso Bernardo, que muere joven, y de su propio padre, que luego también podemos ver. Y al final ellos tienen que huir de Málaga acosados por los acreedores. Hay un montón de escrituras sobre pleitos, sobre deudas, de escrituras de peleas entre los esposos, de reconciliaciones. Hay una escritura firmada en Málaga que dice que se retiran los cargos el uno contra otro
y que se reconcilian y que tengan por no interpuestas las demandas por los malos tratos de palabra y de obra, que yo creo que se pegarían o algo. Total. También ella había heredado del padre una serie de haciendas también en Cádiz, en Puerto Real. El padre lo coloca, su hermano José de Gálvez, el ministro de Indias, coloca a Antonio como comandante de la Bahía de Cádiz. Ahí en el tema de la Bahía de Cádiz tuvo que ser una cosa terrorífica de corrupción, de contrabando con respecto a los barcos que iban y venían de América. Y de manera que cuando José de Gálvez muere, que era su gran protector, el ministro de Indias, Antonio de Gálvez rápidamente se retira del tema de Cádiz, de la comandancia, antes de que empiecen a sacarle todos los trapos sucios y todas las cosas que ahí lía, ¿no? Era un hombre muy polémico, Antonio de Gálvez, también tiene enfrentamientos con los Solecios en la fábrica de naipes de Macharabiaya, se enfrenta también por el tema de la escuela fundada por su hermano en Macharabiaya, en fin, era un hombre bastante conflictivo, ¿no? Una pregunta, José Luis. Tú has comentado que aquello de los Gálvez se deshicieron, ¿te acuerdas? Sí. Que en 40 años perdieron todo. Pero también ese todo viene por una mala gestión y fundamentalmente una inscripción al regalismo, porque ellos practicaron la regalía, la familia, todos eran como una pequeña mafia, para hablar en términos modernos, ¿no? El tema de los Gálvez sí es muy complejo. Es cierto que... Aquí se oculta en Málaga, los Gálvez, la parte heroica. Bueno, sí, la parte heroica es cierta también. Es cierta. Y la parte reformista de José de Gálvez, sobre todo como visitador del Virreinato de Nueva España, y luego las medidas que ponen, que también son las medidas que pone para poder gobernar todo ese imperio tan vasto, que son controvertidas también, ahí según las distintos historiadores, ¿no? Pero sí es verdad que eran una empresa de colocación, incluido a mis propios antepasados, a mis propios parientes. Lo que colocan en cargos en América era una auténtica marabunta de parientes. El vecino de Benaque, el otro no sé cuánto. Era una cosa tremenda. Ahí vamos por casi 100 enchufados, ¿no? Que incluso para la época es mucho. Quiero decir, que incluso para la época es mucho. Pero dicho esto, aquí hay personas vinculadas a la reivindicación de los Gálvez, no cabe duda de su importancia en la historia de España y de América y en la historia de Málaga, ¿no? Tenemos la aduana, el Colegio de San Telmo, la Sociedad Económica de Amigos del País, muchísimas obras que hicieron, ¿no? Y desde luego, en ese precisamente favoritismo, ellos se empeñaron en favorecer a su tierra, especialmente a Málaga y también a Macharabiaya, ¿no? Yo quería apuntar que sí es cierto que además se lo reprochan sobre todo a Bernardo de Gálvez en México, cuando es virrey y tal, circulaban incluso unas coplas hablando en fin, de cómo corrían los enchufes y los nombramientos y tal, y por eso era admirado, pero también odiado por eso. Sin embargo, María Rosa de Gálvez, que lucha un poco en contra lucha a pesar de, o no se beneficia realmente de la familia. De la familia sí en cuanto a formación, en cuanto a que pudo tener esa biblioteca al alcance de la biblioteca de José de Gálvez, de la que se conserva el registro, el inventario, y pudo tener, desde luego, una formación temprana y bastante completa, porque traducía del francés, tradujo teatro, y además publicó, adaptó obras y todo, y ahora lo veremos. Y también yo creo que la riqueza que le dejan a María Rosa de Gálvez, después de esa debacle un poco familiar, y de la pérdida de influencias por esa mala gestión quizá, y por las muertes tempranas, lo que le queda a ella es el haber vivido
en una familia con experiencias, o sea, tuvo una relación con el poder, con familias poderosas, con los mecanismos del poder, supo de qué iba eso, de las influencias, de los privilegios, Supo de los defenderse. odios, de las Supo zancadillas. defenderse. Supo defenderse y aprendió ahí, tuvo una escuela para lo bueno y para lo malo de lo que es el ejercicio del poder. De hecho, su teatro, vamos a ver después que su teatro es nada femenino en el sentido en el que se quiso etiquetar la literatura escrita por mujeres de una manera mecánica y tal. La literatura de mujeres trata de temas religiosos, amorosos, íntimos, domésticos. Mentira. Se va uno a leer a Rosa de Gálvez, a María Rosa de Gálvez, y ve temas políticos, se ve el tema del poder, se ve el abuso, se ve la esclavitud y ella cuestiona incluso los principios en los que había crecido su propia familia. Yo creo que estuvo muy atenta, se impregnó de todo ese mundo, por otro lado, de un nivel, claro, tener un tío embajador en Rusia, tener uno virrey en todas esas leyendas, virrey en México, el primo en México, el padre secuestrado, porque el padre de la aventura del secuestro en Marruecos también fue una cosa, una historia de piratas, de una aventura que ya daría para otra conferencia aparte. Pero Entonces, es todo estupenda, eso, quizás habría que todo eso contarla. es una escuela de vida que, aunque ella no viajara, en un primer momento, desde luego, solo estar con los oídos abiertos a todas las historias familiares ya le dieron una educación sobre qué podía ser, cuáles podían ser los límites, los excesos del poder. Y las, Sí, y las sí. gestas. Sí. No, también quiero, para que no se lleven una imagen de una aristócrata a la moda, digamos, ella no olvida de dónde viene, porque ella está casi 16, 17 años en un tiene un poema en un hospicio, La Inclusa, Yo creo que reivindica. Yo creo que a los 18 años es la adopción legal, pero tuvo que estar antes, la adopción Sí, de hecho tuvo que hacerse antes, porque en un hospicio ella no hubiera podido formarse pero el poema es duro, como escritora, o sea, reivindicando a esos niños. a favor del cuidado de los huérfanos. De los huérfanos, sí. Pero ella tuvo seguramente que ser recogida antes en su casa en la casa de los que luego serían su padre adoptivo, porque si no recibe esa educación más temprana, es imposible que ella hubiera empezado a escribir lo que escribió, y sobre todo que muere muy joven, o sea que no tuvo una educación tardía, o sea que probablemente la recogieran antes, y la adopción legal, o sea, el documento de adopción lo tenemos cuando ya ella cumple 18 años. Y ella, yo creo que ya estaba bastante formada para entonces. Parte del poema que hablamos del hospicio dice: mirad cómo era entonces el asilo de tantos inocentes, asilo del dolor y la fiereza. Ved los desnudos niños que impacientes claman por el sustento y la dureza con que una vil nodriza los castiga y los deja expirar de hambre y fatiga. 1790 y algo es esto. Sí. Es muy impresionante. Y hilvanando con lo que decía Aurora, también las gestas de... Bueno, lo de su padre es que es tan curioso que lo voy a contar en un momento. El padre iba en un barco y lo secuestran el barco unos piratas... Iba a Canarias. Iba a Canarias. Sí. Unos piratas berberiscos, ¿no? Sí. ¿No? Y entonces le aconsejan que se disfrace de marinero para que no sepan quién es. Y entonces se pone unos harapos y tal. Y al primer pirata que le pega un empujón, pues se baja al camarote, se pone su uniforme de comandante y sale allí hecho una fiera diciendo que es el hermano del ministro de India y que los va a hacer matar a todos. Y entonces los piratas lo llevan a la corte de Marruecos. Y luego allí forma otro lío y tal. Pero esto es también muy significativo de cómo era la familia. Sí, del gusto por la ficción, porque si no hay un gusto por la ficción... Y la guerra está muy presente en sus obras también, Sí, el combate claro, por Bernardo de Gálvez, sí, por las gestas de su primo,
y de su Por tío. eso, antes de hablar de las obras, yo quería decir, a propósito de los matrimonios, porque en realidad no se llega a casar con el, Con el primero. con el primero, con Irisarri, con el marino de Cartagena, con el que tiene esa hija que era secreta hasta, bueno, el artículo que conocimos es de 2017, o sea, Sí, se sí. investiga, se descubre. Es que está todo por hacer, eso es lo maravilloso también, que a los nuevos, a los jóvenes investigadores y jóvenes investigadoras, tienen mucha tarea, y sobre todo editarla, que todavía no está editada en condiciones completas. Hay muchas ediciones muy buenas, empezando, bueno, que está aquí Alfredo, que nos vamos a decir que fue el pionero en Eso no hace apoyar falta. desde el Instituto Municipal del Libro el valor de una ilustrada que cuidamos a José Luis y yo, y editamos el Safo y el Egoísta, ¿no? Dos obras muy curiosas. En el Egoísta precisamente habla del matrimonio. Yo hablo de los matrimonios como si fueran dos. El frustrado, que es el que no se llevó a cabo con Irisarri, que probablemente fuera una relación afectiva en un principio, y el frustrante, porque el segundo es frustrante al máximo, es consumado, es el de que deseaba la familia, sobre todo la madre, y le sale fatal, ¿no? Le sale fatal hasta el punto de que, bueno, en esas quejas, en esos documentos de reconciliación, que ha citado José Luis, se presupone que antes se distanciaron. Pero claro, yo creo que ella se dio cuenta de lo terrible que sería una separación real, porque entonces el control del marido sobre la mujer era legal, era tal que el futuro de ella era acabar en un convento, como le pasó a la condesa un conde del Guadalhorce. Bueno, total, que una de sus contemporáneas se quiso separar y acabó metida como monja en un convento a la fuerza, por querer separarse. Entonces, esa reconciliación yo creo que la mueve la propia María Rosa y deciden no enfrentarse más y hacer vida cada uno por su cuenta. Y entonces es cuando ella se dedica al teatro, primero probablemente con un retiro en Aranjuez, propiciado por amigos Aquí de tenemos los Aranjuez. Cabrera, de los Gálvez que habían crecido y habían prosperado en Madrid, y luego ya ella por su cuenta en el barrio de las Letras, en la calle Franco, en la calle Cervantes, sí tiene su casa, estrena, escribe, pero eso es adelantarlo, ¿no? Yo creo que sin ese matrimonio frustrante, si ella hubiera sido demasiado feliz, No pues hubiera escrito quizá así. no tuviéramos a la escritora que tenemos. O quizás sí, porque yo creo que venía muy de, no sé, había vivido y leído ya y había escuchado en su casa, pero probablemente el matrimonio fracasado y el darse cuenta de que su vida no iba bueno, era humillante también tener a ese tipo al lado, pues hace que se dedique a la literatura con ese fervor y al principio también como medio de vida, porque ella pide ayudas, se presentan premios, digamos, Sí. y con eso empieza a prosperar, pero es evidente que también tiene una pasión por la escritura, porque si no, yo no estaría aquí hablando de ella si no fuera una buena escritora, porque sobre todo es que domina el verso. Bueno, también escribe alguna obra en prosa, ¿no? Pero su teatro en verso y su Traduce teatro también, traduce del traduce el francés. Nosotros montamos, en una época no solo editamos vuestro libro, sino también hicimos la producción de Bion, de la famosa... Sí, una traducción, una traducción y una ópera. Un libreto libreto traducido por ella. Y... Claro, ella vivía sobre todo de la traducción. La traducción daba, como suele ser, casi más dinero que la creación, ¿no? De todo lo poco que dan ambas tareas. Entonces ella en Francia, perdón, en Madrid ya se tiene que defender por sí misma. Al marido es muy curioso, cuéntalo, cómo lo manda a, Sí, bueno, a América. tenemos que plantear la situación ya en la que se ve María Rosa, que de repente, cuando su padre ya muere, que es su gran protector, y han muerto sus tíos, en verdad, y hay problemas, también hay una epidemia en Cádiz, que ella tiene que, porque de Málaga huyeron a Cádiz por las deudas y de Cádiz por una epidemia. Entonces ella llega a Madrid y ella tiene varios poemas dedicados a Aranjuez, muy bonitos,
ella acude a la corte a pedir favor por sus, bueno, por la memoria también de su familia, la importancia que había tenido en la corte de Carlos III, y entonces ella pues consigue el favor también de la corte, le permiten publicar sus obras poéticas. Ella sabe moverse muy bien en el ambiente cortesano. Le escribe al rey, no solo a Godoy, sino que el rey mismo, al rey mismo. a Carlos IV. Claro, primero consigue que le publiquen sus obras poéticas en la imprenta real. En 1804. En 1804. Toda la carrera luego se precipita en ella. En 1804 le publican y entonces primero dicen que, vale, pues cuando se vendan los libros que se pague la edición con las ventas. Sí, pero luego ella dice, bueno, y a mí me hace falta el dinero. Y entonces vuelve a escribir y dice, no, mire, necesito un anticipo, que me den permiso para que las ventas me las quede yo. Pero es que además ella lo hace con muchísimo desparpajo todo. Es una luchadora. Yo creo que uno de los valores, de las razones por las que merece la pena leer, hice además de una charla en un instituto con esa serie de 10 razones para leer a María Rosa de Gálvez, y una de ellas es la construcción de su propia vida. Algo que está muy de moda ahora como lema de los bancos y todo eso, tú eres el dueño de tu destino. No, es que ella lo supo y lo puso en práctica desde el minuto 1, porque tomaba iniciativas, y lo curioso, lo de liberarse del marido, ¿cómo fue? A ver, bueno, que eso es muy gracioso. Yo creo que podríamos pasar también, sí. Y bueno, esta es la familia de Carlos IV. No por Goya. Este no es por Goya, este es más malillo. Pasamos a, bueno, Godoy, el protector de María Rosa, el primer ministro, el válido, Manuel de Godoy. El omnipresente en esa época. Hay que Rosario todo esto lo sabe muy bien. El príncipe de la paz. Es que viene todo unido. Yo hago una lectura, fíjate que estoy a vuestra derecha, sin embargo hago una lectura muy marxista de esto. Es decir, cuando caen digamos, los ilustrados de Carlos III, se produce el cuartito de los príncipes que toman el poder. María Luisa, Godoy, el rey, que no tenía poder ni tenía nada, ni inteligencia. Se produce un cambio en la política española, pero un cambio de aliados. Es que España estaba luchando contra la Francia regicida, y a través de la paz de Basilea, que por cierto hay un poema de ella dedicada a ese gran triunfo sin guerra, que es la paz de Basilea, bueno, pues cambia todo, ¿no? Todo el contexto, que también va unido a que los Gálvez han caído también. Está Aranda, Floridablanca y Godoy. Luego cae otra vez, no voy a describir aquí los distintos avatares del reinado de Carlos III. Es una época convulsa, ¿no? Es una época fascinante, llena de conspiraciones. Iconográficamente es una pena, lo vamos a conseguir, encontrar un retrato de María Rosa, seguro. Yo estoy detrás me está ayudando Luis Alberto de Cuenca a ver si conseguimos un retrato de Rosa de Gálvez. Las cosas cambian de 1790 a 1808 y culmina con una tragedia, que es la invasión francesa. Pero ella ya no tiene nada que decir. Ella ya ha muerto. Bueno, poner a Godoy es abrir otro melón, porque los historiógrafos dicen que María Rosa de Gálvez tuvo la protección de Godoy porque era su amante. Chocolate, habla del chocolate. La historia que decir... Había bulos también, entonces, bulos muy dañinos. Y esos bulos, uno de ellos era que, pero es que hay yo tengo aquí la frase del historiador de Guillén Robles, y escribe la historia de Málaga y su provincia, 1874, cómo habla de María Rosa de Gálvez y da cuenta de ese bulo, cómo circulaba y cómo se decía. A fines del pasado siglo y principios del presente vivió la poetisa malagueña doña Rosa Gálvez de Cabrera, perteneciente a la familia del célebre ministro Gálvez. Corrió vida azarosa y libertina, viniendo a parar a Madrid a vivir a expensas de Godoy, a quien tenía por costumbre presentar un soneto liviano a la hora de tomar el chocolate. En los 4 tomos de poesías que escribió hay algunas aceptables, entre ellas un buen monólogo a Safo. Contiene además varias tragedias bastante malas. Debo estas noticias a mi amigo, el señor don José de
José Carvajal y Hué. O sea que no la había leído. Pero ¿de qué da cuenta ella? ¿De qué da cuenta Guillén Robles? Pues del Los bulo, chismes. del Los chisme, chismes. del chisme, De los ¿no? chismes. O sea, nadie la leyó. Yo nunca había oído hablar, yo estudié literatura en tercero de carrera, en letras en Granada y tal. No salía María Rosa de Gálvez en la historia de la literatura del siglo XVIII, que le dedicamos un trimestre, ni citarla, para nada. Y sobre todo, es que no lo hemos dicho, pero si alguien no lo sabe, es que su obra literaria es muy sólida. Escribe tragedias, escribe comedias. Se conservan 8 tragedias, 5 comedias. La comedia, por ejemplo, Los figurones literarios, es una contestación a Moratín, a la Comedia Nueva o El Café. Es además el mismo tema, y además Moratín iba a ver las obras, a ver los estrenos de María Rosa, que por cierto tenía más éxito de taquilla que él, y tiene el mismo espíritu de crítica, de ironía, de sarcasmo sobre los petimetres, los trepas, los pedantes, de todo eso se ríe, tiene sentido del humor muy fino. Y luego en la tragedia tiene porque lo suyo era, o sea, su verdadera vocación era escribir tragedias al modo francés. Es decir, lo mismo que la tragedia en Francia es neoclásica, es algo serio, en España anima incluso a los demás poetas a que escriban tragedias, a que las compongan según las normas, según las unidades clásicas, y porque es el género realmente alto de la literatura, el género elevado. Y ella escribe algunas que son magníficas tragedias. Florinda, bueno, Cinda es un drama, no es trágico en el sentido, La delirante. Tiene unas tragedias que verdaderamente merecen una edición independiente cada una, porque son muy sólidas, además son literatura de pleno derecho y está entre Sí, las pero sí primeras en categoría. es verdad que es criticada y vilipendiada, Es, pero no hay es que irse a criticada. Guillem Robles. Hoy, como dice Domenech, día incluso estudiosos tan ponderados como Emilio y Elena Palacios, en la biografía de la autora para el diccionario biógrafo español de la Real Academia de la Historia, despachan este asunto de la liaison entre Rosa y Godoy de la siguiente manera: participó en las tertulias de los círculos cortesanos, fue protegida, demasiado protegida por Godoy, del que sin razones se hizo amante. ¿Pero de dónde sacan para tanto como destacan? Pero vamos a ver, Es por decir, ejemplo, ¿por qué a Moratín no le afecta ese libro que tiene, ese tratado de las putas y tal? Que escribe un libro sobre, con nombres y todo, de todo lo que hacía cada noche, a qué prostíbulo iba y con las chiquitas de la andaluza de no sé qué. O sea, a él no le afecta en absoluto el que haya tenido una vida libertina. Y sin embargo, de María Rosa de Gálvez, que tiene unas tragedias magníficas y unas comedias verdaderamente divertidas. Hay una en la que critica al pedante que habla a lo Góngora, que de verdad yo me reía sola cuando lo leí por primera vez. Y de verdad que no, es verdad que igual parece que soy muy entusiasta, pero es que podría dar razones objetivas, contextos, podría dar los pasajes en los que eso sucede, ¿no? Entonces, siendo una escritora muy sólida, nadie se tomó la molestia de leerla. Pero como personaje, perdonadme, esto a ellos dos no les gusta, pero mi imaginación hace que haga una historia siempre del correlato, pero es que en aquel momento en Madrid, 1796-97, ya caído en la convención, todos los terroristas que llega al directorio, esa burguesía pactista y tal. Pero a mí me gustaría compararla, lo hemos hablado, José Luis y yo, que si hubiera una correspondencia entre Teresita Cabarrús o las damas del directorio, Josefina Buarné, y todo esto, pues a lo mejor tendríamos... Es que yo creo que es el correlato español de estas mujeres. No le dio tiempo. No le dio tiempo, bueno. No le dio tiempo. Bueno... Sigue con la vida. Venga. Sí, el marido. Sigo con la vida. El marido, bueno, en Madrid el matrimonio vive en casas separadas, eso ya hay constancia documental, y ella le pide a Godoy que mande al marido fuera, a una embajada, a la embajada en concreto que se acababa de crear en los Estados Unidos, en Filadelfia. Y entonces hace una instancia a Godoy diciendo que su ilustre familia está anegada en llanto por la mala situación que están y tal. Total, que lo mandan allí con un cargo de agregado a la embajada española.
Y bueno, ella tiene una obra de teatro que se llama El egoísta, que retrata al marido. El egoísta es el marido. Tú vas leyendo y está inspirada, por eso lo que decía Aurora, que el marido inspiró también parte de su literatura. Y por cierto, en El egoísta hay que decir también que ella narra un triángulo con un protector que protege a la mujer. Entonces, bueno. Y un cuadrado, porque ella, el marido tenía se acostaba con con la adolescente. Sí, un cuadrado. Total. Bueno, el marido, se llamaba como yo, José de Cabrera. Descendemos de 2 hermanos por distintas líneas. Se llamaba como yo, pues. El mucho mejor, ¿eh? Bueno, tiene su parte. El marido, pues, forma una tremenda en Estados Unidos. Primero porque tiene unas ínfulas, se pelea con el embajador, le dice que yo no voy a ser su amanuense, yo tengo mucha categoría, que yo soy gentilhombre, bueno, unas cosas tremendas. Y luego hace un desfalco contra el Banco de Filadelfia, falsificando la firma del embajador y roba no sé cuantísimo dinero. Acaba en la cárcel de Filadelfia como deudores y resulta que su juicio es uno de los casos federales que sientan jurisprudencia en los Estados Unidos, porque es la primera vez que se debate en la justicia norteamericana la inmunidad diplomática que él invoca. Bueno, al final lo echan de Estados Unidos, consiguen. La comunidad española paga el dinero porque les da vergüenza y el rey Carlos IV dice que se pague lo que falta. Bueno, total, lo echan de Estados Unidos, se presenta en Cuba con una prostituta, Madame de Lisny, a la prostituta la expulsan de Cuba. Bueno, total, ya a su regreso... Un culebrón, vaya. Un culebrón. A su regreso a España ya ha muerto María Rosa, ya ha muerto la mujer. Bueno, él dice que porque no se cobran el dinero de la fortuna de la mujer, también en uno de los escritos, que su mujer tiene dinero suficiente para pagar la deuda. La mujer testa, María Rosa testa a favor de 2 criadas. De 2 criadas y de su prima, María Josefa. Si pasamos algunas imágenes, pues vamos viendo un poquito también. Bueno, es uno de los manuscritos de las obras de María Rosa de Gálvez. La primera página de sus obras poéticas, hechas por la imprenta real. En 3 tomos. 3 tomos, sí. Su firma. Las obras de teatro de María Rosa se representan con éxito, como ha dicho Aurora, en los principales teatros de Madrid. En este caso es el Teatro del Príncipe, en un óleo de Luis Paret. Magnífico. Vamos a pasar. En el de los caños del Peral, que es el Real, que luego lo demolieron para construir el actual Teatro Real, también se representan sus obras. Bueno, eso es un ensayo de una comedia por Luis Paret. Y Safo, mira, es una escultura de Safo, si quieres tú comentar. Sí, también ya tiene una obra sobre Safo, que es la que se considera la más lograda literariamente, pero sus tragedias son muy variadas. Yo quiero apuntar brevemente en por qué razones molestaba su literatura. O sea, no es solo que se tomara una taza de chocolate, le llevaron una taza de chocolate a Godoy, no solo ese bulo personal, es que su teatro era muy molesto también. ¿Por qué? Pues porque ella, que es pues, que se siente libre al escribir y que eso es lo fantástico, ¿no? Que no se doblega ante digamos, las convenciones en cuanto a los contenidos, ¿no? Entonces, una de las cosas que hace es ir contra por ejemplo, contra la superstición religiosa. Claro, y lo hace en ese poema que decías que no te gustaba, en un poema
que escribe, además lo publica después de sus obras completas, poco antes de morir, a favor de unas fumigaciones que se hicieron con la epidemia de Cádiz, de peste amarilla, unas fumigaciones con un azufre y otras sustancias ideadas por un científico, ingeniero francés que se llamaba Morveau, que se adoptan en España desde una medida central y tal, y se hacen esas fumigaciones para acabar con la plaga de peste amarilla. Y María Rosa de Gálvez hace un elogio de esas fumigaciones, ¿no? Además, lo hace de manera muy literaria en su poema porque presenta a la muerte, como que la muerte no se siente saciada, como personaje, no se siente saciada con lo que el dios Marte le ha ofrecido en la guerra, sino que quiere más sangre, entonces envía a la plaga, ¿no? Envía a la epidemia, envía a la enfermedad para que siga cobrando vidas, ¿no? Porque no se ha saciado de sangre, y es muy teatral también, incluso en esa oda, en ese poema. ¿Y qué hace en un momento dado? Pues defiende al científico. Bueno, ese es el espíritu de la oda, ¿no? Defiende la medida basada en la ciencia. Es muy dieciochesca. Aprovecha y defiende a no, Godoy porque también. era una medida del gobierno, era Godoy, era el príncipe de la paz y tal. Bueno, una medida, pero eso no quiere decir que fuera mala, que muchas veces confundimos las cosas. Eso en absoluto. Entonces, la medida surte efecto, ¿no? Y ella lo que hace es criticar, o sea, de alguna manera, cómo la ciencia pues no llega a todo el mundo, sino que mucha gente se refugia en la superstición. Y además esto se parece a la pandemia, cuando te dicen que no te debes reunir en lugares cerrados porque te contagias, pues ella critica a los que iban a la iglesia a rezar y se contagiaban. Esto es como en el COVID, ¿no? Como la COVID, ocurrió alguna cosa así, ¿no? Entonces no te podías reunir porque te contagiabas más y morías, ¿no? Entonces es que un poco va contra los antivacunas y los terraplanistas de su época, ¿no? Entonces María Rosa Gálvez es dieciochesca, es racional a tope, ¿no? Incluso más que su padre, que era muy... O sea, ahí no hereda la familia, el padre era muy, muy religioso y muy, muy religioso. Entonces ella, digamos que explora caminos por su cuenta, ¿no? Y conecta con lo más avanzado de las luces. Y ya al final también del 18, que en realidad en muchos momentos, en muchos poemas y en algunos pasajes se la puede considerar prerromántica. Pero es que también otros de los tópicos molestos otras de las aportaciones molestas es que desmiente tópicos sobre los temas que se asociaban a la literatura escrita por mujeres, que hasta entonces, pues, la literatura mística, y con problemas con Santa Teresa, la religión, lo doméstico, bueno, casi todas las escritoras son religiosas hasta la época. No había escritoras libres, profesionales, en absoluto. Y ella evidentemente, lo desmiente con sus obras, porque escribe odas políticas, odas heroicas a la Marina Española, en Trafalgar, ¿no? Como narra la muerte de Nelson, el heroísmo, en fin, que caen todos, pero ella hace un cuadro heroico, épico. Ayer en el Museo de Málaga tuve el honor de hacer una pequeña guía con cuadros y tal asociados a poemas, y elegí el de la destrucción de la Armada Invencible y leí el poema de María Rosa sobre la batalla de Trafalgar, que en el fondo seguimos en lo mismo, ¿no? Enfrentando en los dos casos, con 3 siglos de diferencia contra los ingleses, ¿no? Con 2 siglos y pico de diferencia. Se trata de una Europa que no estaba formada, españoles contra ingleses. Entonces, ella escribe poesía de la que era la que se entendía por masculina, escribe tragedia, escribe poesía política, hace una crítica de las costumbres como Jovellanos. Pues además, yo estoy contenta, yo lo voy a decir ya para que no se me olvide, yo creo que ella estaría contenta de saber que hoy estamos hablando de ella en los bajos de una plaza de toros, porque escribe, ella no era nada taurina, una plaza un poco rehabilitada también para otros usos culturales. No quiero decir que no haya también, que no se han suspendido todos los festejos, pero que ella escribe una oda
sobre la vanidad, contra La vanidad de los placeres. la vanidad de los placeres, y describe al vago, al aristócrata vago, el que no da un palo al agua en su vida, el que se dedica a vestirse, a ir al teatro, pero a obras facilitas, a comer, y va a los toros, y es antitaurina. Dice, ¿y por qué sufre? ¿Cómo disfruta viendo sufrir al animal y tal? Entonces, ella, una de las razones por las que el entrar al canon le cuesta, o sea, no lo logra, no, de hecho no ha entrado todavía, aquí estamos hablando de ella como de una desconocida casi, porque era muy libre y hacía una crítica que no se la toleraban, y sobre todo con el siglo XIX que le viene encima, ¿no? Que tan nacionalista y tan costumbrista y tan conservador, pues eso la bloquea incluso más y no entra a la tradición literaria. Bueno, no se sabe qué hubiera pasado muchas veces, nosotros hacemos esa conjetura, si María Rosa de Gálvez hubiera vivido la tragedia de la Guerra de la Independencia. Tiene la mala o buena suerte de morir en 1806, muere de mala manera, hay que decirlo, no Rápida, una enfermedad una rápida. enfermedad rápida, que la Detesta ciencia, y que muere al era día tan siguiente. científica, no es capaz la medicina de salvarla. Muere joven, 37, 38 años, y con una obra en ciernes que podría haber durado 10 o 12 años más. No sabemos qué reacción, podemos conjeturar, qué reacción hubiera tenido con la invasión francesa, las contradicciones que produjo en personajes coetáneos como Goya, como el propio Jovellanos, como Quintana, como tantas personalidades que ahí es donde está el enigma de Rosa de Gálvez, creo, porque no se saben cosas que conforman esa personalidad, que es verdad que si la lees te das cuenta que Aurora no está exagerando, que hay puntos verdaderamente de inflexión de una mujer valiente. Hombre, pero también pertenece a una clase que no es... Es una clase y aristocrática. además, no sé si estarás de acuerdo, Rosario, pero es que la reacción nacionalista, como ha dicho Aurora, es bastante reaccionaria. En 1808 yo hubiera sido afrancesado, me hubieran arrastrado por las calles de Madrid y hubieran hecho conmigo un pastichotti, pero... Pues yo creo, mira, obviamente hay una generación de intelectuales que están fascinados en principio pues, por el siglo de las luces, por la enciclopedia, por la ilustración, incluso por Bonaparte. Ella tiene una Un oda, poema, una oda. ella tiene un poema a en honor Bonaparte en Italia. a Sí. Bonaparte. Las Como campañas Goethe. italianas. Como Claro, Goethe también fue claro. admirador de... Pero yo creo que luego ella hubiera sido patriota como su amigo Cienfuegos. Cienfuegos también tiene una oda a Napoleón, pero luego cuando ya Napoleón invade España, rompe y lo llevan preso. Entonces yo creo que ya hubiera sido, y su prima y heredera María Josefa de Gálvez, si seguimos pasando, si podemos pasar varias imágenes, bueno, Moratín, Quintana, su amigo Quintana, era un triángulo de amigos que eran... No, de Moratín no era tan amigo. Cienfuegos, Quintana sí, y y Quintana, María Rosa. Cienfuegos y más. María Sí. Rosa. A él le dedica una oda al océano muy prerromántica, muy Romántica, sí. y la natura y las olas y todo, y se va muy bien. De hecho, a su hija ilegítima, en ese testamento decide que el tutor, si le pasa, llega a morir, deja como tutor a un hermano del poeta, Manuel José Quintana. O sea Fraile, que ¿no? tendría que tener una relación muy buena de amistad Muy con buena. él para que Seguimos confiarle a pasando. su hija. Bueno, esta era ella tuvo que estar en el círculo, seguramente conoció a Goya porque ella estaba en el círculo más cercano del poder. Esta era su mejor amiga, a la cual le dedica un elogio funerario Un poema precioso. Es Rita Barrenechea, marquesa de la Solana y condesa del Carpio, que era íntima amiga también de la duquesa de Alba. Aquí está pintada por Goya y ella tiene un poema conmovedor, la verdad es que... José Luis, ¿por qué no cuentas lo de Jovellanos? Que Jovellanos cuando dice, ahí estaba la Gálvez, qué escándalo con Godoy. Bueno, pero eso es en los diarios de Jovellanos, ¿no? Diarios. Lo que pasa es que hay
No sé si... Sí, bueno, la historia de Godoy y de su... sí, pero ahora eso ahora... Sí, porque ¿Cómo que no le apetece? un poco la época, ¿no? La época, sí, Ya hemos bueno, pasado por que el... Godoy, que Jovellanos dice que bueno, voy a casa de la Galvez en los diarios, luego va a casa de Godoy y dice no puedo aguantar a Godoy porque sienta a un lado su esposa y al otro lado la Pepita La Tudó, Pepita Tudó. que dicen que estaba casado con las dos haciendo bigamia, toda esa historia de Jovellanos, ¿no? Y bueno, seguimos pasando, la duquesa de Alba, pintada por Goya, pues en ese círculo en el que sin duda se movió María Rosa a través de la amiga común, la condesa del Carpio. Esta es su prima, María Josefa de Gálvez, hija del marqués de Sonora. Es el retrato más próximo que hay por genealogía. Por ¿no? genealogía. Vaya, por sangre, ¿no? Pintada por Esteve. Más cercano al... Esto lo podemos pasar, pero ya hemos hablado del marido. Esto también lo podemos pasar. Bueno, estos son pues un grabado de cómo podía, del año en que ella murió. Representa a una dama española con su criada, nos permite ver cómo podía ser mira la iglesia. también la moda. Y bueno, la iglesia en la que se enterró, la iglesia de San Sebastián de Madrid, donde se veneraba a la Virgen de la Novena, que era y es la patrona del teatro. Y donde están enterrados, ¿no? Una pila de personajes. Sí, y escritores. se casaron también. Becker sí, hay en el vestíbulo, hay el pórtico, hay unas lápidas con todos los matrimonios, todos los bautizos, todos los artistas están ahí, Sí, los y dramaturgos. falta ella por esa Claro, a ella damnatio la memoria. enterraron, luego pasaron los huesos al cementerio que había detrás, lado, luego ¿no? todo eso se perdió. Donde hay una floristería ahora que cerraron durante la pandemia y luego la han vuelto a abrir. En ese cementerio estuvieron los huesos de María Rosa y después la llevaron al cementerio extramuros y se perdió. No hay tumba de María Rosa. Mientras que sus tíos y primos pues están todos en cementerios ilustres. Ni siquiera tiene una estatua cuando está representada toda su familia, además un grupo de esculturas recientes, no está ella, falta siempre ella, siempre falta la escritora. Bien, yo quería citar solo como otra de las rupturas y de los que pudo ser de las rebeldías de María Rosa. Fue, por ejemplo, en esta obra que publicamos en la Feria del Libro de 2009, creo, con prólogos hicimos 2 prólogos, José Luis y yo la preparamos, el prólogo es suyo y yo cuidé el texto. Es una obra de temas bíblicos, Amnón. Amnón trata de los amores incestuosos de Tamar y Amnón, los que Federico García Lorca dedicó un romance muy sensual y trágico, ¿no? Y esta obra es muy curiosa porque habla de esa relación incestuosa. Los 2 son hijos del rey David, Amnón y Tamar. Amnón se enamora de manera, se ciega de deseo por su hermana, se hace el enfermo y ella acude a cuidarlo y la viola, y Tamar se queja al padre de lo que le ha hecho su hermano, pide justicia y el rey David va y le dice que no es el momento de hacer justicia porque Amnón tiene que ir a liderar no sé qué ejército, no sé dónde, total, que ella no se suicida, que otras heroínas sí se suicidan por rebeldía, por decir, no tengo nada que hacer en este mundo, no se suicida, pero se retira a un desierto y se retira, se pierde la voz, deja de estar de alguna manera, ¿no? Entonces, claro, también es incómoda una obra así, escuchar que se le pone al rey David esas palabras tan oportunistas de niña, cállate que es mejor que no armes el escándalo porque es que tu hermano, el que tiene que llevar adelante el linaje y el ejército y tal, tú aguántate, alguna culpa tendrás. Eso dicho muy de manera muy burda por mí, pero viene a decirlo en verso maravilloso, muy bien medido,
A mí lo que me fascina es cómo María Rosa Gálvez no falla en la métrica, cómo tiene unos endecasílabos perfectos y tiene un poderío también con las imágenes que le hace, es que merece estar solo por la técnica dramática y por el uso del verso castellano, es que merecía estar en primera fila. Y claro, ¿cómo iba a ir al canon de la literatura española? ¿Cómo iba a entrar a las historias de la literatura con estas obras? En una, el divorcio, en El egoísta. Sugiere el divorcio porque esta que habla del marido, en realidad la tesis es que en los casos de amenaza para la vida de la esposa, el divorcio estaría justificado. Lo que pasa es que María Rosa en El egoísta pone a los personajes con nombres ingleses, no se nota que está hablando de ella misma, no se quiso exponer tanto. Y claro, el divorcio, aquí se mete con un tema, le da la vuelta a un tema bíblico, poniendo... Y el incesto. Y el incesto, pero el incesto no castigado, Violado, claro, castigado. violación. Ese es el problema, que no se ejerce justicia, que el padre, el rey, no ejerce justicia. Y eso, claro, ¿cómo iba a ser? Y además escrito por una mujer. Bueno, y en Florinda contra el colonialismo. Y en Cinda contra Cinda la esclavitud. En Cinda es un drama, desde luego el más original, y al que más fruto le sacan sobre todo las estudiosas y los estudiosos, porque María Rosa Gálvez es muy estudiada, sobre todo en la Universidad de Virginia, en la revista 18, dedicada a la ilustración, y luego también en la Universidad de Alicante, en Cádiz y Oviedo. Hay como unos grupos de investigación sobre el 18, donde está Elena Establier de Alicante, por ejemplo, fue un poco la pionera, y su obra Cinda es que de verdad animo a leer esta obra, porque además se ha publicado aquí, está por fin en cátedra en letras hispánicas. Os recomiendo, lo recomiendo. Con un Pedro prólogo, una Domenech. edición de Fernando Domenech, maravillosa, y sobre todo enfocada a la parte teatral, a los estrenos, las técnicas teatrales, en fin, todo lo teatral está tratado de maravilla. Por estar están hasta Lo que ganaba, los reales. En cada obra, cuántos fueron a verla, cuántos en el Teatro del Príncipe, en el otro, 2.700 reales. En una se queja, dice, ay, yo creía que iba a ser más. Pues esta obra recoge, este volumen recoge 3 tragedias: Safo, Cinda. Blanca de Rossi y Cinda. Cinda es esa obra Cinda es una reina histórica africana, Jinga, no sé pronunciarlo, pero que vivió en el siglo XVII, y ella, María Rosa Gálvez, la conoce porque ha leído su historia en francés y la convierte en drama. Y la convierte en una reina ilustrada en el Congo. La reina era de Angola, y de hecho en Angola tiene una reina histórica y tiene una estatua y todo, se puede buscar en internet y todo. O sea que fue una reina histórica. Como no sabemos nada de África, pues nos pasa eso, que yo me quedé, digo, hay que ver qué mundo, ¿no? ¿Cuánto me queda por aprender? Y María Rosa Gálvez escribe una obra sobre la reina Cinda, en la que se opone a la esclavización y al tráfico de esclavos de su pueblo. Y se opone y negocia con los, y batalla con los comerciantes de esclavos, con los holandeses. No es que sea anticolonialista, no, eso no se podía ni concebir, ¿no? Pero sí a los suyos, a sus súbditos, los quiere proteger y los quiere con ella en el Congo, y quiere que sean libres. Y se opone y echa sus discursos. Y además, lo curioso es que corresponde con una figura histórica real, que realmente se opuso a los comerciantes de esclavos, sobre todo a los holandeses, ¿no? Y a los portugueses los pone como buenos, pero yo creo que eso era un poco el juego dramático, porque tampoco luego no fueron especialmente... Bueno, total, que es una obra en la que se plantea, mucho antes que Gertrudis Gómez de Avellaneda, se plantea el abolicionismo, o sea, la abolición de la esclavitud. Es una obra abolicionista. Antes de Sap, de Gertrudis Gómez de Avellaneda, ya está María Rosa de Gálvez poniendo el tema en la escena madrileña. Y claro, no lo supimos nunca. Y además hay algo que dice Fernando Domenech en el intenso trabajo que me ha fascinado. Sí dice que es una escritora política,
que es una escritora Desde luego. política, solapadamente, en una época que hay tensiones en la propia corte de Carlos IV, que se ve cómo cae todo cuando entran los Napoleón aquí, todo desaparece en un momento. Es una escritora política y Cinda es verdad que los portugueses los tratan muy bien. Sí, eran los buenos, Eran los los buenos, esclavistas no sé por qué buenos, eran los los buenos, comerciantes porque- buenos. No, porque eran católicos. También ella, la reina, es que ella se convierte al catolicismo. O sea, la reina histórica, Ginga, tal, se llama se Cinda. transcribe como Cinda también, se convierte al catolicismo. O sea, que Está datada, por es ahí, verdad, existe como tal. por ahí sintoniza, digamos, por eso convierten a los portugueses en cómplices. Bueno, tenemos ¿no? que ir. Sí, ¿no? Cerramos Yo ya. me gustaría que, si lo queréis, haya un par de preguntas. Insisto siempre en lo mismo, preguntas, no ponencias paralelas, preguntillas, así fugaces. Pues fugaces. Y tenéis la palabra. Silencio total. A ver, Rosario. Yo me había leído el libro cuando lo sacaste y la biografía de una ilustrada, pero no recordaba mucho y me ha fascinado. Y la pregunta no tiene tanto que ver con esto. Tú has dicho, José Luis, cuando has dicho el lugar donde vivían, que tenían propiedades en la plaza cerca de la parroquia de Santiago y la plaza de la Merced. Ahí está lo que hoy es el Hotel Solecio. Siempre, primero se le llamaba la Casa de los Gálvez y después la Casa de don Félix Solecio. ¿Tú sabes concretar eso? Sí, no era esa casa porque se labró posteriormente. La casa en verdad era de Félix Solecio. La confusión es que en algún momento dado, no sé si fue Ángeles Rubio Argüelles, se llevó el escudo de armas de los Gálvez de Macharabiaya y lo colocó allí encima de la puerta. Y eso, pues ya, es verdad que es un edificio magnífico del siglo XVIII, pero, a ver, en la Plaza de la Merced había un convento desaparecido, donde luego estuvo el Cine Astoria, por ahí. Y por lo visto la casa donde vivía María Rosa de Gálvez estaba en la acera de enfrente. El Instituto del Libro, para variar. Pasamos una imagen. Pusimos una que está allí, en la Plaza de la No, Merced. pero no sería sobre esa, ¿no? Sobre sino pusimos sobre la las del otro lado. Sobre un edificio posterior. Sí. Pasamos otra y otra. Esa es la placa. Ahí está la placa que pusimos nosotros. Vamos, nosotros, el Instituto del Libro. El ayuntamiento. Me gustaría a mí añadir una cosa, que es que María Rosa siempre, ella supo que iba a pasar a la posteridad. Y lo dice en algunos de sus textos. O sea, luego la historiografía, por machismo, por no sé, sí, misoginia. Por misoginia, la ha relegado, pero ella tuvo constancia, ella tuvo convencimiento de que ella era una buena escritora y de que su obra iba a perdurar. Y yo creo que habría que estimular el orgullo y, bueno, saber que tenemos una escritora malagueña de primera, de una época además tan turbulenta como interesante y que nos deja ese legado de la ilustración que seguimos debiéndonos a él, es que nos mantiene tal como somos, sobre todo como europeos, ¿no? Y europeas. Entonces, que menos que sentir orgullo y manifestarlo pues leyéndola y hablando de ella y cuéntaselo a su hijo y a sus nietos. Y absolutamente valiente también. Y valiente y rebelde. En su vida, en superar la muerte de sus 3 hijas, porque con el marido tuvo dos niñas que murieron, en combatir contra la censura. Ella... Este ciclo se llama, no vamos a alargar, pero este ciclo se llama Correspondencias. Las cartas de ella replicando a los censores, pidiendo la revisión de sus obras. Y la conseguía porque conocía los resortes del poder. Le decía la censura eclesiástica de dos obras de teatro que eran inmorales, pero ella recurría a la Cámara de Castilla y conseguía representarlas.
Luego escribía, cuando la criticaban una obra, respondían las revistas literarias de la época, poniendo verdes a los que lo habían criticado. Era una mujer absolutamente Sí, es fascinante, fascinante. Sí, digna, muy luchadora. digna del linaje al que pertenecía. No solo reivindicarla, y ya cerramos con esto, como... Leerla. Y Leerla, leerla, porque como dice Aurora, atrae no solo por esa vida fascinante y verdaderamente sorprendente, es que sorprende, sino por la capacidad de crear mundos, Sí. de sugerir, muy moderna, muy en el signo de su tiempo, en una España que estaba ahí también, que no era Francia, pero que, bueno, tampoco fue Era tan convulsa, terrible. Godoy, no es que quiera reivindicar, pero tampoco No, fue. sí, no. No. Es que... Y luego, una cuestión que pongo sobre el tapete, tanto que se reivindica a la familia de los Gálvez de Macharabiaya, ella no está suficientemente reivindicada, salvo por nosotros tres. En Málaga, Algunos no, más, algunos cuatro algunos más. Bueno, yo Pero quiero sí. mostrar aquí los libros. A mí los libros no me pesan, en determinados momentos no me pesan, así que los voy a enseñar. Este es El valor de una ilustrada, que salió en el Instituto Municipal de Libros. La pena que no está a la venta, es muy difícil No. encontrarlo. Quien esté interesado puede ir a... Este lo algunos sacamos, sitios que yo este puedo. salió, también apareció en la Diputación de Málaga, en la colección Portada del Mar, son las poesías. Para la Feria del Libro, otra edición novenal, la Feria del Libro, la universidad, digamos que era la que apoyaba la publicación cada año de una obra, de un facsímil, y fue el Amnón. Y luego en la Fundación Lara, José Manuel Lara, compilé bastante obra de ella, con un prólogo de más de 100 páginas, Holocaustos a Minerva. Titulé esa colección con todas sus poesías y con varias obras y con fragmentos de algunas otras. O sea, es relativamente completo. Lo que pasa es que la verdaderamente fácil de encontrar es ahora, evidentemente, esta. Las tres es una tragedias... joya, en edición de Fernando Domenech, y sobre todo a la gente a la que le guste el teatro, aquí puede encontrar a la dramaturga sobre todo, y es una obra pues muy... Una Una introducción introducción. muy buena, una introducción muy extensa, pero además una introducción a la autora para seguir explorándola, y luego hay infinidad de artículos también pues eso, de donde la estudian, que es sobre todo en Estados Unidos, y en las universidades, ya como ya he dicho, hay mucha literatura académica ya sobre ella. Con un poquito de paciencia, pues igual, y si las cosas no empeoran, pues podemos seguir Bueno, pues quiero hablando agradecer de ella. a Aurora Luque, que es la nueva Rosa de Gálvez de la literatura española, y a mi querido José Luis Cabrera, que no sé con quién compararte. Espero no morirme. Con el marido no. Con el porque marido te no, llaman que te llamas apellido. igual. Y por favor, un aplauso a ellos. Gracias.